pues yo creo que ella no va a estar en el... ¿Pero se puede tomar esto? Sí, Sí. Ya le digo. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar el seminario sobre bioinformática. Bueno, en este seminario vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de información posible hasta el viernes, ¿no? Porque este es un tema muy amplio, pero trataremos de hacerlo como que lo más sintetizado posible para que todo el mundo entienda y todo el mundo tenga una noción de esta área tan interesante. Un poco sobre mí para las personas que no me conocen. Bueno, mi nombre es Junior Altamiranda, voy a ser profesor de este seminario. Yo soy ingeniero de sistemas, me gradué en el 2002 aquí en la ULA, luego hice esta maestría de computación, la terminé en el 2006. Luego fui a Francia y estudié un poco en el Máster 2 de Bioinformática. Regresé y hice el doctorado aquí de Ciencias Aplicadas aquí también en la ULA, así que yo siempre digo que soy un producto de la Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Entonces bueno, mi sitio de trabajo es Celicit, que queda aquí al frente. Mi contacto para todas las personas que tengan alguna duda, comentario o cualquier cosa sobre el curso, me pueden escribir a también@ula.b. Si necesitan que nos veamos personalmente, me pueden mandar un correo y nos podemos reunir al principio de los miércoles de la mañana, que es el día que estoy menos ocupado de todos los días aquí en la universidad. Y si quieren verme o cuadrar una cita virtual, entonces mi cuenta es Junior Altamiranda. Entonces, para todas las personas que no están aquí presentes, pues me pueden agregar y nos ponemos en contacto virtualmente. Entonces, en este curso vamos a utilizar una herramienta interactiva que se llama Edmodo, porque no tengo una página web donde colgar mi material. Entonces, no sé si la conocen. Si no la conocen, es una herramienta interactiva educativa. Es parecida al Facebook, pero enfocada a la educación. Entonces ahí vamos a tener un muro, se pueden colgar las las tareas, se pueden colgar las láminas. Entonces para acceder a mi curso, se inscriben como estudiante y ahí les va a pedir un código. Ingresan este código que aparece aquí. Bueno, lo voy a leer, es PBWNTW. Y entonces a partir de ahí van a ingresar a la página y entonces ahí estará el material y pueden escribir cualquier duda, comentario. Y lo bueno es que si por ejemplo alguno de ustedes me escribe un comentario ahí, entonces todos los demás que están en el curso pueden ver el comentario, así no hay necesidad de escribirlo personalmente cada uno, sino que llega a todo el mundo. Entonces bueno, es una herramienta muy interesante y yo los invito a usarla en sus cursos o en sus cosas. Entonces bueno, un poco sobre lo que vamos a ver en este seminario. El tema 1 va a ser Introducción a la Bioinformática y vamos a ver los conceptos básicos de la bioinformática. Luego vamos a ver un poco sobre la biología molecular, qué son los aminoácidos, qué son las proteínas y qué son los nucleótidos. Luego vamos a ver algunos algoritmos de alineamiento y comparación de proteínas. Luego vamos a ver un tema muy importante que son las expresiones regulares y su uso en biología. Luego vamos a ver los motivos proteicos pequeños, que están muy relacionados con el tema 4. Y al final de la semana veremos algunas de las herramientas más importantes desarrolladas en esta área. Los dos primeros temas van a ser un poco teóricos, no van a ser un poco teóricos, son teóricos, porque vamos a tener la base para poder entender un poco mejor sobre los algoritmos de alineamiento y sobre todo y sobre las expresiones regulares. Entonces, bueno, trataremos de cubrir entre hoy y mañana los dos temas teóricos y a partir del tercer tema pues las cosas se pondrá un poco, empezaremos a explicar un poco más de práctica y algoritmos, que creo que es del interés de la mayoría del curso. Pero para saber, para llegar a este punto, yo pienso que es necesario conocer al menos la base teórica que está detrás de todos estos algoritmos.
Entonces, bueno, todo claro hasta aquí, Carlos. Sí. Bueno, entonces la manera de evaluarlo, como es un seminario, vamos a hacer un artículo. Entonces yo le comentaba a José de que a medida que avancemos en el curso, podemos ir pensando en el problema que vamos a atacar. Aunque yo sé que Carlos y Fanny hayan adelantado un poco. Pero podemos, al transcurso de esta semana, tratar de definir el tema. Yo pienso que debe ser una cosa muy puntual, para que nos dé tiempo de terminarlo, ¿no? O sea, de terminar el artículo y de tratar de construir una herramienta sencilla para demostrar que lo que nosotros diseñemos funciona. Entonces, bueno, vamos a definir el proyecto. Yo les digo que máximo 5 páginas, pero eso son como muchas páginas. Pero bueno, hay gente que le gusta escribir bastante. Después vamos a hacer una especificación del sistema, es la manera como ustedes piensan resolver el problema. Y la última es tratar de construir un prototipo y armar un artículo. Entonces, nosotros aquí veremos toda la parte teórica y la evaluación será la entrega del artículo. Entonces, bueno, algunos de los temas que podemos tomar para para definir nuestro problema de bioinformática puede ser análisis de secuencia, utilizar algún método de comparación y alineamiento, hacer reconocimiento de motivos, hacer la determinación o predicción de estructuras de genes y proteínas, la identificación del pathway metabólico, las propiedades de emergencia de los sistemas biológicos complejos. Podemos también utilizar ontologías biomédicas o tratar de describir una red biológica. Algunos de los temas o todos los temas trataremos de definirlo, aunque sea puntualmente, ¿no? Para tener una idea. Pero cualquiera de ustedes pueden tomar alguno de estos temas y buscar un problema sencillo y empezar a atacarlo. Bueno, estas son mis sugerencias, ¿no? O sea, ustedes pueden tener otra cosa que, o sea, no necesariamente tienen que hacer esto obligatoriamente, sino que si alguno tiene un tema en específico que quiera desarrollar, pues lo conversamos y lo empezamos a hacer. Entonces, bueno, yo puse algunas fechas porque sé que este seminario se debe entregar una nota, ¿no? Entonces yo fijé como fecha límite el 12 de noviembre, que es 15 días después que terminemos el seminario, para definir el tema y empezar a ya desarrollar la parte del diseño, que lo deberíamos entregar el 19 de noviembre, y ya el informe final entregarlo el 3 de diciembre, o sea que tendremos un mes y una semana para hacer todo el artículo. Yo espero el 3 de diciembre poder hacer una presentación, o sea, de que cada participante haga una presentación de 20 minutos. Bueno, depende de cuántas personas son, porque todavía no tengo la lista. Que cada persona haga una presentación de su trabajo y, bueno, los que están a distancia podríamos hacerlo por Skype. Así que nos mandan las láminas, no tengan problema, y nosotros pasamos las láminas y hacemos su presentación. Entonces yo creo que está como que bastante amplio la fecha, y entonces así entrego la nota al final antes de irnos a las vacaciones. Y así todo el mundo tiene un artículo y lo podríamos enviar a una revista o un congreso o algún sitio, y así tendrían también ustedes como que un aporte a su formación. Entonces, bueno, partiendo de la idea de que estamos cambiando el paradigma de la enseñanza, nosotros planteamos un proyecto para poder plasmar el conocimiento del curso, ¿no? Que es una idea que se está desarrollando aquí en la ULA, de la idea de aprender haciendo. Entonces, a medida que nosotros empecemos a ver cada uno de los temas, iremos definiendo nuestro proyecto y ver si cabe o no dentro de lo que queremos desarrollar. Sé que esto es una semana, pero a partir de la semana que viene pues estoy disponible para sugerencias, comentarios y todas esas cosas, para ir encaminando, así como dice ya, encaminando el proyecto
Y al final espero que consigamos un producto y que el producto sea interesante. Entonces, bueno, la idea de este curso es aprender haciendo. Sé que tenemos una semana, va a ser muy corto, pero como les digo, después del curso entonces tendremos más tiempo para conversar y ir avanzando en el tema. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de aprender haciendo es que todo el material va a estar en línea. O sea, todas las láminas que yo tengo las voy a colocar en el modo. Vamos a tener el internet como fuente de conocimiento y utilizaremos también el modo como espacio de discusión y debate. Sería interesante que todas las dudas y comentarios los colocaran en el modo para que así todo el mundo esté enterado y formemos como una comunidad del curso. Entonces, por ejemplo, la duda que tenga Carla puede ser que también sea la duda de Carlos, y entonces o puede ser la duda de Carlos dentro de 3 o 4 días, o la duda de José. Entonces, así hacemos una comunidad que vamos retroalimentando el modo y la discusión. Y entonces, bueno, la idea es que tratemos de desarrollar un proyecto en informática y construir y caracterizar un producto, ¿no? Entonces vamos a tratar de que el producto contenga todo el contenido del curso. Eso va a ser un poco complicado, pero al menos toquemos algún punto del curso, ¿no? Y así, como les comenté hace rato, pues ustedes tendrán así nosotros tenemos un producto y así también todo el conocimiento del curso. No se preocupe que arrancamos hace 10 minutos. Aquí estoy porque esto es un seminario de posgrado, entonces tengo que hacer una evaluación al final. Entonces todavía no hemos entrado al pensar. Los lunes tengo clase de 7 a 9 y tuve que ir a cumplir un momentico allá y venir para acá, me disculpa. No, gracias. Entonces, bueno, la plantilla para definir el proyecto, vamos a colocar el nombre, el objetivo y la descripción. Entonces, en 5 páginas máximo, ¿no? Creo que no se necesita tanto para eso. Y entonces el informe final va a ser un artículo en formato IEEE, que es el más conocido. Vamos a tener la introducción, el marco teórico, la presentación del problema, cómo vamos a hacer el diseño, el prototipo. Haremos algunas pruebas sencillas y las conclusiones. Bueno, yo digo que la fuente principal de información va a ser el internet, ¿no? Pero bueno, yo tomé algunos libros como base para este curso. Entonces ahí están, algunos están en línea. O sea, como se puede conseguir la versión de PDF en internet, así que traté de colocar los que se pueden conseguir por internet, porque sé que es complicado conseguir unos libros. Entonces, algunos de ellos son estos, pero todo puede ser buscado en la web. Entonces, si tienen dudas, comentarios de la evaluación del curso, ¿no? Un documento que nos pasaron con el contenido del seminario. No recuerdo si coincidían con esa. No coincidía con la fecha. Lo que pasa es que la fecha las amplié para hacer algo mejor. O sea, yo había dicho que termináramos como una semana antes, pero como aquí en la aula las clases terminan el 12, entonces yo lo puse hasta diciembre. Pero no hasta la última semana, porque la última semana tengo exámenes, todas esas cosas, entrega de proyectos de los otros chavos, y se me hace muy complicado después atender tantas cosas. Pero yo amplié la fecha. Profesor, ¿me puede decir por favor dónde podemos conseguir esa información? Claro. Perdón, Sí. que como llegué tarde, le agradezco que me Es que nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama El Modo, no sé si lo conocen. No, pero la aprendo. No, es una herramienta interactiva educativa. Entonces, para ingresar, se inscribe como estudiante e ingresa este código. Y entonces ahí va a estar todas las láminas y toda la información. Y entonces podemos escribir, cualquiera puede escribir un comentario, duda, y entonces todo el mundo se entera. Es algo parecido al Facebook, pero Muy más a la parte educativa.
Y bueno, mi Skype para si no podemos vernos personalmente. Ah, ok. Y bueno, y para vernos, o sea, para hacer una consulta, pues me pueden escribir un correo. Yo casi siempre estoy en la facultad, pero a veces tengo que dar clases o tengo reuniones. Entonces, es mejor me escribir un correo, nos podemos reunir mañana a las 8 de la mañana y entonces ahí para. Listo. Pero bueno, esta parte que acabo de dar es más para los estudiantes de posgrado que tienen que hacer la evaluación. Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa. Después de haber dado. ¿Cuál es tu nombre? Maricela Olarte. Ah, Maricela. Maricela Olarte. María Elena. No, es para saber los nombres. Bueno, el primer punto que vamos a tocar va a ser una visión general de la bioinformática para conocer un poco en qué consiste, cómo surgió y cómo está dividida. O sea que va a ser una clase más teórica. Entonces, bueno, al principio, cómo empezó a surgir la idea de la bioinformática, antes de dar el concepto y todas estas cosas, es que en la ciencia biomédica, las investigaciones que se empezaron a hacer, se empezó a generar grandes cantidades de datos. Entonces, al principio los biólogos y los científicos que se dedican a esta área empezaron a hacer el procesamiento de la información de manera manual. Sí, o sea, tomaban datos de algún experimento y con los datos que adquirían, entonces hacían el procesamiento de la información de manera manual. Eso tenía dos problemas. El primero, que la cantidad de información que íbamos a procesar pues, era muy pequeña. Y el segundo problema era que si la persona se moría, se iba o no escribía un artículo o algo sobre lo que estaba investigando, pues esa información se perdía, ¿no? Entonces por eso se empezó a requerir la utilización de técnicas computacionales para el procesamiento de información biológica. Entonces la idea era tomar la computación como una herramienta, ¿no? Y entonces tratar de utilizar las técnicas computacionales conocidas, primero las clásicas, como la programación orientada a objetos, la programación estructurada, la programación clásica en sí, para atacar este tipo de problemas, y luego empezaron a surgir problemas mucho más complejos, donde esas técnicas quedaron cortas, ¿sí? Entonces empezaron a utilizar técnicas computacionales inteligentes, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, muchas de las técnicas de inteligencia artificial o de computación inteligente son las que se utilizan para resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, la idea que surgió fue al principio construir bases de datos para almacenar toda esa cantidad de información que se tenía, ¿no? Pero entonces, esa información que se tenía almacenada, pues, no aportaba mucho a la investigación, porque los datos en sí crudos, pues hay que empezarlos a procesar y a partir de ese procesamiento es que se empieza a descubrir la información en sí que está oculta dentro de los datos, que es un poco la idea de la minería de datos. Entonces las herramientas que se empezaron a desarrollar surgieron como respuesta a eso, ¿no? A la idea de obtener nuevos conocimientos sobre las secuencias y motivos de proteínas, porque las secuencias son conocidas y los motivos también, pero detrás de todo ese dato que almacenamos se puede obtener nuevo conocimiento que está oculto en esa información o en esos datos. Sí, entonces la idea era tener un problema biológico y utilizar todas las técnicas computacionales conocidas para resolver el problema. Entonces ahí empezó a surgir la idea de la bioinformática. Otra cosa muy interesante que empezó a surgir en los 90 es que los biólogos empezaron a descifrar los genomas completos del humano y de algunos animales, ¿no? Como los ratones y algunas bacterias o algunos virus. Entonces nosotros teníamos toda la información del genoma humano y
y entonces a partir de ahí empezaron a pensar, bueno, pero si tenemos todo el genoma, nosotros podemos empezar a estudiar la interacción entre las proteínas. Pero, ¿cuántos genes se necesitan para construir una proteína, por ejemplo? Sí. Entonces necesitamos muchos genes para poder tener una proteína. Entonces toda la interacción que ocurre entre las proteínas, si no teníamos una herramienta, era imposible hacerlo, ¿no? Entonces también con la ayuda de la computación, nosotros empezamos a plantear estudios que hasta ahora o hasta cierto tiempo no se podían abordar por la cantidad de datos que se necesitaban o por la complejidad de esos datos. Entonces para eso necesitábamos utilizar algún tipo de herramienta. Entonces a partir de ahí empezó un cambio de mentalidad. Uno decía... gracias. A partir de ahí uno decía que había algunos problemas que nosotros no teníamos, que ni siquiera pensábamos que no se podían atacar. Entonces ya utilizando herramientas de tratamiento de datos podíamos empezar a abordar, ¿no? Entonces el escenario de la biología normal era una situación donde se disponía un número bajo de datos. No estoy acostumbrado pero bueno, era que se disponía de número bajo de datos, que era a través de los experimentos que hacían los biólogos, y entonces el mayor interés estaba centrado en extraer la mayor información posible de esos datos, porque era la única información que se disponía. ¿Sí? Esa era la idea, o sea, al principio, lo que se tenía al principio al principio con la biología, ¿no? Entonces pasamos a un escenario actual donde tenemos grandes cantidades de datos y entonces ahora no sabemos qué hacer con tantos datos. Estamos como desbordados de información. Entonces ahora lo que se quiere es comprender las propiedades globales del sistema, o sea, no tanto una cosa particular, sino cómo interactúan todos los datos entre ellos para entender una función o entender una interacción entre proteínas o entre aminoácidos. Sí, o sea, es entender, ya no me importa la cosa particular, sino lo que quiero es entender todo el sistema de manera global. O sea, creo que somos un poco ambiciosos con esta idea, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que el conocimiento que está almacenado, porque ahora lo que tenemos es que todo está almacenado en base de datos, ¿no? Entonces, que ahí tenemos el problema de que si la base de datos está estructurada o no, de los datos repetidos, datos redundantes, datos incompletos, pero bueno, sin tomar en cuenta todo eso, podemos, con esos datos almacenados, podemos hacer, se puede utilizar de dos formas. Entonces de manera directa, entonces encontrar, por ejemplo, secuencias similares o secuencias que tengan una propiedad común, ¿sí? Y de manera indirecta es obtener reglas que permitan predecir propiedades de secuencias nuevas. Entonces aquí nosotros vamos a tener dos tipos de problemas distintos. Vamos a tener un problema para... Sí, porque yo no... vamos a tener dos tipos de problemas. Un problema de secuencias o de comparación de secuencias y de descubrimiento de secuencias, y el otro es construir un conjunto de reglas, y ahí tenemos un poco sobre ontología y tenemos un poco sobre las redes semánticas y las redes que nos permitan predecir las propiedades de secuencias nuevas o del conjunto de secuencias. Sí. Y la fuente de esos datos sí nos permite a nosotros tener una confiabilidad bastante alta con respecto a eso. Mire, si quiere. No importa. Yo creo que no estoy acostumbrado a eso. Sí, la mayoría de los datos están en base de datos que son confiables. Al final del tema vamos a ver algunas de las bases de datos más importantes y son públicas, así que todo el mundo puede tener acceso a esos datos. Entonces, bueno, un poco lo que le he comentado es que la biología fue al principio una ciencia de observación y descripción.
Entonces por eso teníamos poquitos datos, porque los biólogos, aquí no hay ningún biólogo, me puede matar con lo que voy a decir. Observaba una planta y trataba de describir las características de la planta y tomar las cosas más importantes de la planta. Va a ser como en la programación orientada a objetos, que trae los datos más importantes, de las características más importantes de lo que se está estudiando. Entonces, al principio todo era así. Es más, yo pienso, esta es una cosa particular que yo creo, es que la teoría de la evolución surgió de la observación, porque Darwin se fue para los Galápagos y empezó a observar que los pájaros de allá eran distintos a los que habían en el continente. Él no se puso a estudiar bases de datos ni nada de esas cosas, sino que todo era así como que veía las características externas o las que le permitían con un microscopio y a partir de ahí planteaba todas sus teorías. Entonces tenemos la idea de que al principio fue una ciencia de observación y describimos. Si están los biólogos aquí, creo que pueden refutar esa idea. Entonces a partir de eso empezó a transformarse en una ciencia caracterizada por la generación de grandes cantidades de información. Y esa grandes cantidades de información fue lo que surgió a partir de lo que tenemos aquí, ¿no? Que empezamos a estudiar las proteínas y luego nos dimos cuenta que las proteínas tenían el ADN y que el ADN formaba los cromosomas. Entonces cada vez como que fuimos hacia fronteras mucho más pequeñas. O sea, por ejemplo, nosotros pensábamos que lo más pequeño que existía eran las bacterias o los virus, y entonces nos dimos cuenta que cuando el desarrollo tecnológico pudo, con el microscopio pudimos ver, no, ya no son las bacterias ni los virus, sino son las proteínas. Y después nos dimos cuenta, no, las proteínas no es lo más pequeño, son el ADN. Entonces después no, el ADN no es, sino son los cromosomas, y después no son los cromosomas, sino son los genes, y así son los aminoácidos. Entonces cada vez fue como haciéndose más pequeño, y cada vez tuvimos más información, porque de las proteínas pues empezamos a tener toda la secuencia de proteínas, del ADN empezamos a tener toda la secuencia del ADN, y así igual con los cromosomas, ¿no? Porque no es lo mismo tener un cromosoma de un humano que tener un cromosoma de una planta o de un animal. Entonces, por eso dice ahí que el desarrollo tecnológico permitió el análisis hacia niveles de organización biológica cada vez más ricos en información, porque cuando tenemos un ser humano, lo que podemos estudiar de él, así con la observación, son muy pocas características, pero si empezamos a estudiar más a profundidad, nos daremos cuenta que hay mucha información detrás de todas estas cosas. Y bueno, lo que hicieron los biólogos fue descubrimos toda esta información, la guardamos en una base de datos y después vemos qué hacemos con ella. Entonces ahí sale un poco la idea de la biología molecular, porque la biología, bueno, al menos cuando yo estudiaba en bachillerato, la idea de la biología era una sola. O sea, esta biología no te hablaban como de que había su clase de biología, sino que existía la biología y ya se englobaba todo, ¿sí? Entonces ahora surgió la idea de la biología molecular, que es como una subdivisión y es una nueva área, donde empezó a estudiarse todo el funcionamiento de las moléculas y de todo lo que forma parte de las proteínas y de los aminoácidos y de los genes, ¿no? Entonces la biología molecular solo se encarga de esa área y le dejó el resto a los biólogos. Entonces, a partir de ahí, naciendo esta nueva área, empezó a formarse un paradigma que nos decía, o sea, nos daba la idea de que necesitábamos relacionar las estructuras biológicas con su funcionamiento. Es decir, lo que teníamos aquí anteriormente, o sea, de las proteínas, del ADN y de los cromosomas, teníamos que empezarlos a relacionarlos entre ellos para descubrir el funcionamiento, porque por ejemplo una célula está formada por muchas proteínas, ¿sí? O por muchas cadenas de ADN. Entonces, como dijimos al principio que nosotros queríamos estudiar era el sistema global, entonces para poder estudiar una célula en general, o sea, en conjunto tenemos que estudiar las interacciones que ocurren entre ellos, ¿sí? Entonces por eso surgió la idea de la biología molecular.
Entonces, bueno, haciendo un resumen y volviendo otra vez un poco a los antecedentes, la idea de que se empezó a usar la computadora fue para desarrollar algoritmos que nos permitieran entender las interacciones de los procesos biológicos, y esos procesos biológicos son los procesos entre proteínas, aminoácidos, entre los genes. Sí, o sea, a nivel molecular, no a nivel a un nivel más alto, ¿no? Y las relaciones entre los diversos organismos, porque se descubrió que, por ejemplo, si nosotros estudiamos a un ratón, nosotros estudiamos su código genético, podemos descubrir que parte de su código genético es igual al del humano. O podemos descubrir que hay procesos biológicos que son inviolables en la biología, en los seres. Por ejemplo, todos los seres vivos respiran. Entonces esa función de respirar, de comer, de la reproducción, están inmersos en las cadenas. Entonces esas proteínas que permiten la respiración, por ejemplo la respiración del aire, para el humano es la misma que para el ratón o para cualquiera que respire con el aire, ¿sí? Entonces lo que tenemos que descubrir, por ejemplo, son cuáles son las proteínas o el código, qué parte del código genético es la que permite la respiración. Y entonces ahí podemos hacer una asociación entre los individuos, ¿sí? O sea, podemos decir que diversos individuos tienen la misma proteína y el mismo código genético que le permite la función de respirar, o la función de comer, o la función de... las funciones vitales, ¿no? La reproducción. Entonces también la computadora ya sabemos que la vamos a usar para el almacenamiento de la información de datos, que los datos están crudos y tal, que es una gran cantidad de datos. Entonces eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces también la computación nos va a permitir la integración de diferentes sistemas, porque podemos tener distintos sistemas para estudiar distintas partes de la célula e integrarlo en uno solo. Y también nos permitió, y este es el punto donde nosotros vamos a estar, es el desarrollo de sistemas para seleccionar qué información vamos a utilizar para procesar, ¿no? Entonces a partir de ahí es que empiezan a hacer un poco lo que es la bioinformática. Entonces, bueno, tenemos ahí el concepto de la bioinformática y lo voy a leer textualmente, que dice que es una disciplina científica emergente que utiliza la computación y el modelado matemático para aplicarla en bioquímica, biofísica y biología molecular. Entonces, como vemos, esta es un área complicada porque necesitamos tener mucho conocimiento, o sea, necesitamos conocer de biología. Necesitamos conocer de biología molecular, necesitamos conocer de computación, necesitamos conocer de inteligencia artificial, de computación inteligente, o sea, de la computación dura, como se dice, o sea, de los algoritmos clásicos, todo eso están aquí representados. Y dependiendo del problema que se quiera resolver, pues vamos a tener que coger una técnica distinta. Entonces, bueno, su objetivo es la colección, que ya lo sabemos, el mantenimiento, la distribución, el análisis y el uso de grandes cantidades de datos generados en tales disciplinas, y así poder facilitar el descubrimiento de nuevas ideas biológicas. Entonces nosotros vamos a, como ya dije, pues tenemos toda la información almacenada en una base de datos, y lo que queremos es tratar de hacer minería de datos, para llamarlo de una manera, para tratar de descubrir alguna información que está oculta en esos datos y tratar de decir que eso es algo nuevo, que eso es algo que todavía o se está estudiando o que va a ser nuestro aporte al área. Sí, entonces ya entendemos un poco sobre la bioinformática y hacia dónde. Entonces, si lo vemos aquí en un cuadro, vamos a ver que la bioinformática tiene varias áreas, ¿no? Necesitamos saber de informática, de bioquímica, necesitamos saber un poco de matemática y de estadística, bueno, necesitamos saber lo de la biología molecular, necesitamos saber sobre la genómica, la proteómica, que son las áreas específicas para los genes, y para las proteínas, y un poco sobre microbiología. Entonces, si vemos, la bioinformática engloba de manera general todas estas áreas. Y entonces, para uno estudiar o empezar a estudiar o empezar a atacar problemas de bioinformática, debemos tener
al menos conocimientos de si no todos, de algunas de estas áreas que la engloban. ¿Sí? Bueno, preguntas, comentarios, bueno. Casi que hablo yo solo. Entonces, bueno, la bioinformática surgió al principio para solucionar problemas de cálculo. Y luego surgió para solucionar problemas de almacenamiento, ¿no? Porque lo primero que querían los biólogos era almacenar toda esa información y luego con toda la información que habíamos almacenado, entonces hacer el análisis de esas grandes cantidades de datos. Entonces cuando llegaron al análisis se dieron cuenta de que es una cosa no trivial, no es tan sencillo, sino que hay que tener conocimientos de computación para poder empezar a hacer el análisis, ¿no? Y entonces, bueno, al principio fue así como que una área de la biología, y a medida que han pasado los años, pues ya se ha desligado un poco de la biología y ya es una área propia de investigación, ¿no? Y que dejó de ser como que un depósito donde teníamos un conjunto de herramientas computacionales y se la damos a los biólogos, tomen, usen esto para descubrir tal cosa y ya, sino que ahora nosotros aquí en Bioinformática vamos a tener nuestros propios problemas, más bien vamos a hacer al revés, vamos a robarle los problemas a ellos y tratar de analizarlos, pero desde el punto de vista computacional y no desde el punto de vista biológico. O sea, nosotros vamos a tratar de resolver los problemas biológicos utilizando los datos que ellos tienen y después iremos a donde están los biólogos a decirles, mire, nosotros desarrollamos esta herramienta y nos dio este resultado. ¿Estos resultados tienen sentido para ustedes o no tienen sentido? Porque puede ser que yo llegue a descubrir algo que a la final no ocurre en la naturaleza, sino que es una cosa así artificial que nosotros hemos creado. Pero entonces es un poco al revés, sí, o sea, nosotros tomamos los problemas, los resolvemos y vamos a ellos y les preguntamos si tiene sentido. En vez de que ellos vengan a nosotros y nos digan, necesitamos una herramienta para hacer tal cosa y haga la herramienta así como los programadores que te dicen, toma este problema y tiene 10 días para programarlo y te voy a dar, no digo precio, porque aquí uno dice 1.000 bolívares y las semanas que no son 2.000, pero te pago tanta cantidad de dinero y ya. Entonces, bueno, un poco sobre los retos de la bioinformática. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a tratar de hacer en este curso. Es tratar de desarrollar algún método que nos permita utilizar información biológica, ¿no? Entonces, esa información puede ser de secuencia, que son las secuencias de las proteínas, puede ser de expresiones, puede ser de estructura, o puede ser las interacciones que ocurren entre los datos, ¿no? Entonces eso para explicar un poco el comportamiento global de la célula o del organismo y sin la ayuda del humano. Entonces siempre va a ser el comportamiento global porque tenemos que ver los problemas como un sistema, ¿no? Y no como algo particular. Y tendremos que estudiar la mayoría de las interacciones que ocurren entre ellos. Sí, entonces esos son un poco los retos de la bioinformática y un poco los retos que les traigo a ustedes. Sí, de tratar de diseñar algún método para atacar algún tipo de estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la bioinformática? Entonces, tratar de, ya lo había dicho hace rato, pero es tratar de predecir la estructura de las proteínas a partir de su secuencia. Es tratar de predecir la función biológica, sí, o sea, a partir de la secuencia de los datos que tenemos almacenados, yo puedo decir esta proteína se utiliza en la función reproductora. Esta proteína se utiliza en la respiración, por ejemplo. Esta proteína se utiliza para el intercambio de, no sé, de alimentos. Sí, entonces es tratar de descubrir cuál es esa función y cuál es la estructura. Que la estructura la veremos más adelante porque, como les comenté, necesitamos saber un poco de biología molecular para poder ver qué es una secuencia, qué es una... Entonces,
tratar de predecir la estructura y también tratar de simular el metabolismo y otros procesos biológicos, ¿no? O sea, no tanto quedarse en la parte molecular, sino ver un poco las interacciones que ocurren entre proteínas y entre cada uno de los componentes de la célula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros trataremos, porque la idea de que aprendamos es de que cada persona que en su proyecto puede hacer alguna de estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, como el incentivo a empezar a desarrollar en esta área es que hay un gran número de datos generados por los genomas. Entonces tenemos el genoma humano, el genoma de diferentes organismos y la proteómica, que es las proteínas, o sea que tenemos la secuencia de miles de proteínas, tenemos la secuencia del ADN. Entonces todos esos datos están almacenados en base de datos que pueden ser utilizados por cualquiera, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, la idea es tratar de hacer experimentos a partir de esos datos para obtener la información, ¿no? O sea, para extraer información o conocimiento de esos datos que están ahí almacenados. Entonces, y lo último, bueno, es que la internet, lo que les comenté a la profesora aquí, es que están todas las bases biológicas, entonces uno puede tener acceso a esas bases. Entonces la idea es como que incentivarlos a que no se olviden, pero de que piensen de que hay otras áreas distintas a las normales que se ven en computación. La computación clásica, que es la estructura de repetición, la programación orientada a objetos, y que nos vayamos a otras áreas donde tal vez vayamos a aplicar esas cosas, pero que van a tener un sentido y un aporte. Entonces, bueno, la idea es que nos empecemos a mover para acá. Bueno, la idea mía es que los estudiantes empiecen a mirar hacia esta área. Entonces, bueno, nosotros hemos dicho que la biología está como subdividida en varias áreas y que cada área ataca un problema distinto. Entonces, al igual que la biología, entonces la bioinformática también tiene como varias áreas distintas, ¿no? Que tienen objetivos y metodologías diferentes. Entonces tenemos tres áreas que atacan la bioinformática y que, bueno, que están englobados en la bioinformática, pero que al final tienen nombres distintos. Entonces, una de la biología molecular computacional es un poco lo que les he estado hablando, es tratar de atacar problemas sobre el ADN y sobre las proteínas, y es tratar de utilizar las técnicas computacionales para atacar ese tipo de problemas. ¿Sí? Y entonces tratar de comprender el flujo o las interacciones que ocurren desde los genes a las estructuras moleculares. Entonces, nosotros tenemos este tipo de biología que en sí lo que va a hacer es estudiar lo que les he comentado desde que comenzamos hace una hora. Es tratar de atacar ese tipo de problemas, ¿no? O sea, atacar los problemas de los genes, de las proteínas y utilizar técnicas computacionales para esos problemas. Entonces la otra área sería la biología computacional. Y entonces, que es aplicar las mismas técnicas computacionales para problemas biológicos, pero no a nivel molecular, sino para modelado y simulación de procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ve bien, pero ahí tendríamos el proceso que ocurre en una célula, por ejemplo. Entonces, es tratar de hacer el modelado computacional de un proceso de la célula o de un ecosistema, por ejemplo. Entonces, todas las interacciones que ocurren en los ecosistemas. Entonces, en el primer caso estamos a nivel microscópico y aquí estamos ya a un nivel mucho más visible, ¿no? Pero al final es lo mismo. Si vemos esta gráfica, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una célula y cómo ocurren las interacciones entre la célula, y entonces es lo mismo que tener una proteína y
cómo ocurren todas las interacciones entre las proteínas. Y la última se llama la biocomputación, y creo que esta está mucho más cercana a lo que somos nosotros los de la computación, ¿no? Que es tratar de desarrollar sistemas computacionales basados en modelos y materiales biológicos. Entonces, ahí está todo lo que está la computación inteligente, que es el desarrollo de las redes neuronales, de la computación evolutiva, de tratar de simular todos los modelos biológicos en computación para aplicar los problemas, o sea, utilizar las interacciones biológicas para resolver problemas ingenieriles. O sea, que no tienen nada que ver con la biología, pero que se inspiran en la biología para construir el modelo. Entonces, y también un poco sobre los biochips y la computación basada en ADN y ARN, que por ejemplo los biochips son chips que se insertan en organismos para tratar de medir alguna función o algo, ¿no?, del organismo sin que el organismo lo rechace. Sí, o sea, es tratar de agregarle a un chip material genético propio de los humanos, por ejemplo, y entonces insertárselo al humano y hacer mediciones de ahí sin que el organismo lo rechace y está dentro de él, por ejemplo. Y la computación basada en ADN, pues son nuevos modelos computacionales distintos a la computación de von Neumann. Bueno, la clásica es tratar de buscar otro tipo de procesamiento de la información distinta a la que conocemos. Sí, entonces esta área creo que es el área más común para nosotros los que estamos en el área de la computación. Pero entonces nosotros ahora nos queremos ir a esta área donde es la biología molecular y donde está todo las moléculas y están las proteínas y está el ADN. ¿Sí? Entonces es movernos como que a 3 niveles más abajo de donde estamos ahora actualmente, ¿no? Aunque todos estos modelos y sistemas computacionales los podemos utilizar para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Pero no es lo único. O sea, yo puedo utilizar un modelo computacional basado en biología para resolver un problema de automatización o resolver un problema de cualquier área distinta a la biología. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con la bioinformática? Es que nosotros tenemos, lo que les comenté, ¿no? Tenemos unos experimentos biológicos y toda esa información de los experimentos biológicos, que ahí tenemos, bueno, no se ve bien, pero tenemos los genes y las proteínas, lo almacenamos en una base de datos. ¿Sí? Y entonces después con esa base de datos que tenemos de la información de los experimentos, entonces por medio de la computación vamos a hacer el modelado, el análisis, la visualización y la predicción. O sea que tal vez el experimento biológico era solamente extraer la información. Y entonces ahora nosotros los de computación somos los responsables de darle sentido a esos datos. ¿Sí? Entonces es un poco lo que se hace en minería de datos, ¿no? Que tenemos un conjunto de datos almacenados y entonces por medio de técnicas computacionales tratar de buscarle sentido a esos datos. Entonces así es lo que más o menos hace, lo que quiere hacer la bioinformática, ¿no? Y bueno, y después que tenemos el modelado, la visualización, entonces vamos a tener el conocimiento del funcionamiento de alguna parte de ese organismo, ¿sí? Pero cuando llegamos aquí, nosotros que estamos en computación, algunas veces vamos a necesitar la ayuda de un biólogo, o sea, va a ser, porque algunas veces vamos a tener unos resultados que para nosotros puede ser muy significativo, pero que a la hora de verlo en la naturaleza no existe. Entonces no tiene sentido ponerse a hacer eso. Entonces por eso necesitamos a veces la ayuda de los biólogos para que nos digan si los resultados que tenemos son los que, o sea, son reales o no, porque los datos sí van a ser reales. Entonces preguntas, comentarios, dudas para agarrar ahí.
Yo realmente quería preguntarle algo, ¿no? A mí me parece sumamente interesante y nosotros también tenemos... Usted es de química, ¿verdad? No, yo soy, realmente yo soy ingeniero de sistemas, Sí. pero como dice la educación, como yo no me he ido adaptando, sino soy solamente profesora de estadística y programación digital, de la básica, pues yo no estoy muy al día con todos los últimos acontecimientos de informática. Sin embargo, lo que le quería preguntar era que si nosotros tenemos cualquier conjunto de datos, cualquier otro dato que no sea necesariamente biológico, como usted lo dijo hace rato, ¿verdad? Podemos utilizar esas técnicas para hacer también un estudio. Claro, ¿verdad? sí. Porque esa es la idea. Bueno, aquí, por ejemplo, yo sé que Carlos y Carla creo que han utilizado técnicas inteligentes para resolver, o sea, computación evolutiva o redes neuronales para resolver problemas distintos, o sea, con datos distintos Sí. Por ejemplo, nosotros hicimos una tesis un día el día pasado sobre las relaciones que existían actualmente en la escuela de sistemas, particularmente en la de investigación de operación. Y nosotros utilizamos modelos factoriales, esta técnica de... A mí se me olvidó la técnica, ya yo estoy perdido por no sé cómo va a ser para mí, ¿no? Pero estoy pensando en que pudiéramos haber utilizado cualquiera de estas técnicas también como redes neuronales para estudiar esa interacción que había, ¿no? Porque más o menos lo que hicimos fue eso, ese modelo que es multifactorial que permite tener n variables de entrada, n variables de salida y las asociando, que fue lo que hicimos un semestre con otro, ¿verdad? Todas las materias, cómo están las relaciones. Entonces, estoy viendo ahora. Yo creo que sí podría haber utilizado una red neuronal. Claro, pero yo pues no conozco mucho tampoco de redes neuronales porque yo cuando hice la maestría de estadística y el doctorado pues no había tanta, lo utilizamos, pero yo me acuerdo que simular en ese tiempo una red neuronal me tardaba aproximadamente un día, 2 días en poder resolver, o sea, ustedes se pueden imaginar la diferencia que hay, ¿no? Ahorita. Pero lo importante de esto yo creo que es que nosotros podemos hacer una extracción, ¿verdad? de la información que se tiene de este banco de datos y poder aplicar a cualquier ámbito de nuestra realidad, ¿no? Sí. Digamos, eso es importante, ¿no? No solamente digo en la biología o en la parte de el arte es muy interesante, que yo por supuesto que soy neófita respecto a eso, pero sí puede hacer uno su traslado para acá, ¿no? Claro, sí. Lo importante es que tengamos los datos y luego tratar de extraer los datos. Sí, no, pero igual un problema lo puedes resolver con distintas maneras. Yo creo que el detalle está en cómo lo resuelvo. Porque puede ser innovador o puede ser, la fuerza bruta. Sí. Y entonces yo creo que lo que los investigadores buscan es como que buscar una manera innovadora o que nadie haya pensado en esa manera de resolver ese problema y que lo consiguió y de manera exitosa y lo puede mostrar a los demás para decir, mira, yo lo hice de esta forma y me resultó. Yo creo que esa es la idea por la que... Pero sí, por ejemplo, problemas de redes neuronales o de computación evolutiva lo podemos resolver con computación clásica, normal. Pero la innovación creo yo que es estar sentarse a pensar cómo resolver ese problema así de esa forma. Bueno, vamos a continuar para... Entonces, bueno, nosotros hemos dicho que tenemos gran cantidad de información y que la vamos a procesar, pero lo importante y lo que les acaba de decir hace 10 minutos era que lo importante es tratar de darle sentido biológico a los datos, ¿no? Porque la acumulación de los mismos no lleva al aumento del conocimiento. Yo puedo tener una base de datos con mucho registro y no quiere decir que tenga muchos conocimientos. Tengo eso almacenado ahí, pero la idea es que darle sentido a esos datos biológicos y que ese sentido, bueno, como les comenté, tenga sentido en la naturaleza también, porque nosotros podemos descubrir cosas que en la naturaleza no ocurren. Entonces, ¿para qué nos ponemos a estudiar esas cosas de esa forma, no? Ay, disculpe. En base a eso que usted está diciendo, bueno, yo pues yo soy ingeniero en informática y me sentí motivada a venir, aunque no me dedico a la parte de programación, pero me sentí motivada en cuanto a lo que es el análisis de datos y la presentación
recopilación de esa información, ¿no? Usando las nuevas tecnologías, porque como dice la profesora, pues uno está motivado a ver las nuevas herramientas con las que podemos contar. Sobre todo tengo dos hijos, que uno estudia medicina y el otro estudia farmacia. Entonces a veces los veo en lo que es que ellos recogen información y luego no saben cómo presentarla, ¿no? Y en el caso de la parte de estadística, ¿no? Yo noto que ellos la estadística la ven muy distinta a lo que lo ven los ingenieros, ¿no? Porque pareciera que la estadística de ellos no es tan analítica, tan exacta como la vemos nosotros, sino más analítica, pues, ¿no? A lo que es la parte biológica, ¿no? Y médica. Entonces, pues sí hay una gran diferencia. No, claro, sí. No, pero es que esta es un área que está, bueno, yo digo que en Europa y en Estados Unidos está muy desarrollada, pero aquí, por ejemplo, en Venezuela apenas creo que estamos comenzando a atacar este tipo de problemas. Entonces, pero sí, o sea, yo creo que uno debe estar abierto como a mirar distintos tipos de... Claro, ser muy interdisciplinario. O sea, no quedarse en lo que uno solo ve y ya, porque si no uno se pone como terco. O sea, digo yo que te dicen, mira, yo voy a resolver este problema utilizando una red neuronal, y entonces uno le empieza a decir que no se puede, y ahí no lo saca nadie. Entonces creo que si uno tiene más, o sea, una cosa más amplia, ser más abierto. ajá, exacto, entonces tiene como la posibilidad de decir, bueno, sí, intentémoslo, si no resulta, pues al menos lo intentamos. Entonces, bueno, lo importante es tener una base de datos donde tengamos la información y que esa base de datos se actualice continuamente para tener una información actualizada. Entonces, la principal fuente de información va a ser la base de datos, pero las técnicas para analizar esa base de datos pues va a ser la que conocemos nosotros. Entonces, bueno, aquí puse una cosa más explícita, lo que les comentaba, que cuando la cantidad de los datos que ponemos aumenta, entonces, bueno, el análisis manual de la información no lo puedo hacer. Entonces, un poco lo que le pasa aquí a esta persona en el dibujo, ¿no? De que tengo tanta información que ahora qué hago. Entonces, queda uno así como que mirando para los lados, ¿ahora qué hago? Y entonces, lo que vamos a tratar es de construir herramientas que nos permitan extraer la información de esa base de datos. O si no llegamos a un momento en que se dispone de tanta información que no sabemos cómo sacarle provecho. Y aquí puse otro dibujo de que a veces uno tiene tanta información que a veces uno termina como bruto también. O sea, uno como que se tranca. Entonces, o sea, tiene tantas cosas, tantos problemas distintos, o sea, aparte de los cotidianos, aquí, o sea, tantos problemas o tantas ideas que resolver que no sabemos cómo sacarle provecho. Entonces es tratar de automatizar todo eso y hacerlo de la manera más sencilla. Entonces, bueno, los datos que se almacenan no proporcionan conocimiento en forma directa, ¿no? Ya lo sabemos, que los datos están almacenados ahí y está esperando que alguien llegue y los agarre y saque alguna información. Entonces el valor va a residir en la información que podamos extraer de ella. Y entonces, para ayudarnos a la comprensión de lo que ocurre a nivel celular y molecular, porque como les dije, lo que vamos a estudiar son las moléculas y las proteínas. Entonces, lo importante es que extraigamos información de los genes, de las proteínas, o de los metabolismos, o del fenotipo de los organismos, ¿no? Siempre a nivel molecular. Entonces, bueno, un poco ya yéndonos a un modelo de minería de datos y tratando de sistematizar lo que hemos dicho, nosotros vamos a tener un dominio específico del problema que va a ser la base de datos de proteínas o de genes, y entonces vamos a tener una base de datos. Entonces de esa base de datos vamos a seleccionar un conjunto de datos para nuestro problema y a partir de ahí vamos a preparar los datos, vamos a hacer una limpieza y vamos a tratar de transformar esos datos a una información estructurada
Y luego de eso vamos a aplicar minería de datos, pero aquí llamamos minería de datos, aquí va a ser aplicar cualquier técnica que nos ayude a encontrar patrones o conocimientos o que nos ayude a interpretar o evaluar esos patrones o ese conocimiento que hemos obtenido de la base de esa base de datos, y entonces con ese conocimiento aplicarlo. Aquí en este punto necesitaríamos un experto. Si la cosa es muy complicada, ¿no? Pues si la cosa no es tan complicada, nosotros mismos podemos saber si lo que obtenemos es real o no es real. Pero entonces más o menos estos son los pasos que uno debería de hacer cuando realiza un problema de bioinformática, ¿no? Tenemos los datos, seleccionamos los datos, limpiamos los datos, transformamos esos datos a una información que pueda ser utilizada por alguna de las técnicas que tenemos, y luego a partir de eso encontrar patrones o encontrar no necesariamente patrones, o sea, puede ser cualquier tipo de información, ¿no? Que puede ser mostrada de distintas maneras. Y después también aquí llegamos a un punto donde si yo tengo un patrón o si tengo una tendencia o si consigo, por ejemplo, como dice, ¿cómo se llama? O si hago análisis estadístico y consigo un conjunto de datos y no sé interpretar esos datos, pues quedamos en la misma. Quedamos como si estuviéramos aquí. ¿A dónde? Aquí. O sea, aquí en la base de datos. Entonces después encontramos eso y tenemos que darle un sentido biológico a esa información. Y después con eso sí vamos a tener un conocimiento y después aplicamos ese conocimiento. Y bueno, se lo mostramos al mundo, al menos, y decimos aquí en la aula hicimos aquí en la aula hicimos tal cosa. Entonces bueno, un poco sobre lo que se ha hecho es que por ejemplo que las proteínas tienen, o sea, de diversos orígenes, una función similar, también tiene secuencias similares de aminoácidos. Y eso es que nosotros, por ejemplo, lo que les comentaba, que hacemos una proteína que hace una función particular, o sea, bueno, no una proteína, porque una proteína va a ser algo muy, o sea, una cosa mínima, pero un conjunto de proteínas van a desarrollar una función en una célula. Entonces esa función de esa célula tiene esa proteína va a tener una secuencia similar de aminoácidos. Sí, para distintos organismos, es lo que yo les comentaba. Si yo tengo un conjunto de proteínas que se utilizan, que hacen la función de respiración de una célula, entonces para una célula animal o para una célula vegetal o para una célula de un humano va a tener una secuencia similar. O sea, van a cambiar algunos aminoácidos, pero en sí la estructura va a ser la misma, va a ser parecida. Y entonces, bueno, también lo que les comentaba hace rato es que con el ADN existen secuencias similares y que entre ratones y humanos o entre distintos organismos, y la proteína no es la misma. Sí, o sea, en el sentido contrario. O sea, una vez que yo tengo una función similar y tiene una secuencia similar, y la otra es que yo tengo una secuencia de ADN, pero que la proteína que estoy definiendo no es la misma proteína o sea, la función que voy a hacer esa proteína es distinta en los diferentes organismos. Sí, entonces eso es un poco lo que ya se estaba desarrollando. Incluso, y no solo con funciones, porque bueno, ahorita me acabo de acordar que también para las enfermedades, nosotros podemos estudiar que una proteína, por ejemplo el cáncer, o que estábamos conversando la otra vez con Carlos, o por ejemplo las enfermedades del cerebro, el Alzheimer, el Parkinson, nosotros, o sea, estamos normales. O sea, por ejemplo, tengo 40 años y mi memoria y todas mis funciones cerebrales están completas, y a medida que se va avanzando en la edad, entonces empiezo a perder toda esa capacidad, y es porque las proteínas empiezan a cambiar, igual que en cáncer. O sea, tú tienes una célula normal y de repente pasa algo y entonces hace que esa empiece a funcionar mal y empieza a cambiar la estructura de la proteína. ¿Sí? Entonces esa cosa también la podemos estudiar.
pero eso sería la parte del metabolismo, ¿no? De cómo las proteínas interactúan y por qué ocurren esos cambios, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco lo que ya se ha hecho es que están analizando el genoma completo de especies de bacterias, levaduras, ratones y seres humanos. Y entonces, bueno, eso ha generado una gran cantidad de información. Entonces está almacenada en grandes bases de datos. Lo único es que, no sé si se han dado cuenta, pero necesitamos gran potencia de cómputo. O sea, necesitamos una computadora que tenga procesador, o si no utilizar procesamiento paralelo o distribuido. Porque si tomamos un conjunto de datos, como dice la profesora, vamos a tardar una semana solo en analizar un poquito, así una tontería. Sí, yo me acuerdo que eso era más de un día que lo dejaba. Yo rogara que no se fuera la luz o algo. ahora es Por favor, estoy hablando de hace 25 años, yo casi 30 años de graduado, o sea, yo no. Pero entonces ahora será imposible. Bueno, entonces aquí contestando un poco a las inquietudes que tenemos, según la naturaleza de los datos, entonces tenemos distintas bases de datos, ¿no? Si queremos secuencias de genes, genomas y proteínas, entonces tenemos el GenBank, el GMBL, la DDBJ y el UniProt. Entonces todas estas bases de datos tienen información sobre secuencias de genes, genomas y proteínas. Entonces esas son públicas. Bueno, creo que Carlos la ha estado, no. Creo que una de esas, la MBL, fue la que vi. Sí, pero son públicas, o sea, Sí, tú sí. puedes acceder a ella y buscar, yo quiero la proteína X y él te da, o sea, te la puedes descargar gratuitamente. Igual Entonces, que sí. de Genome Ontology. Bueno, sí, el de Genome es para ontología. Si queremos estructuras tridimensionales, entonces vamos para Protein Data Bank. Aquí uno se descarga, esto yo lo he utilizado, uno se descarga un archivo y después utiliza un programa y te muestra la proteína tridimensional y tú la puedes rotar. Se me olvidó el nombre del programa. Bueno, para mañana les digo. Sí, lo olvido usted que puedo esperar yo. No, pero es que tengo mucho tiempo. Tengo tiempo que no lo uso, pero uno utiliza la Protein Data Bank y entonces el que dice estructuras tridimensionales de macromoléculas, entonces ahí uno puede bajarse, por ejemplo, la proteína, bueno, cualquiera, y entonces tú la metes al programa y la puedes ver. Esa estructura Tridimensional y lo puedes ver en varios sentidos, darle vuelta, rotar, exacto, o si la quieres ver, o sea, solo un... Y cortes. ¿Ah? Cortes. Ah, cortes. Transversales, No. no sé. No, esas sí no las he visto. Esas no las he visto. Bueno, si queremos de genes, entonces Array Spread y Stanford Microarray Database. Y bueno, y de etología ya en Ontology. Y si queremos otra base de datos, entonces nos metemos en esta dirección y él te va a dar un conjunto de datos, o sea, de distintas bases de datos que no están aquí. Entonces, por los datos no creo que hay problema. El problema es definir bien el problema, para lo que se quiere estudiar, y extraer el conjunto de datos de esta base de datos y probarlo con alguna de las técnicas y ver si obtenemos el resultado que todos esperamos. Bueno, eso era lo que iba a presentar hoy. Son las 9:25. No sé si tienen dudas, comentarios. Va a estar sobrecargado de información. Demasiada información para poco tiempo. No, bueno, si no, nos vemos mañana a las 8. Otra vez seguimos. La pregunta mía es muy sencilla. Yo le digo a usted sinceramente, yo no sé nada de biología molecular. No, pero mañana vamos a Pero ver. no sé nada de eso porque, recuerda, soy ingeniero de sistemas y a duras penas, pues lo único que he estudiado es estadística Bueno, pero... y educación, porque estoy haciendo un doctorado en ciencias de la educación, pero me interesa la información que usted quiere dar, pero no sé hasta qué punto yo estoy preparada para adaptar. no, pero es que nosotros aquí, bueno,
Aquí todos somos ingenieros de sistemas, entonces la información que tenemos de biología molecular creo que es muy poca. Ah, ok, eso es que no estoy muy desfasada. No, entonces Ya mañana- pasaron los 30 años que nos separan. No, entonces mañana vamos a hablar un poco sobre las proteínas, los aminoácidos Bueno, así está bien. y dar las ideas generales para poder después ver los algoritmos. Eso me parece excelente. Bueno, eso les comenté a ellos antes de que usted llegara. Ah, porque qué sí, también. Claro, pues Mañana sí estoy a las 8. si entramos directamente a los algoritmos, entonces nadie va a entender nada. Ok. Entonces mañana vamos a dar un repaso sobre, bueno, no un repaso, sino unas ideas sobre la biología molecular. Y entonces el miércoles empezaríamos a ver los algoritmos, o mañana mismo, depende de cómo avancemos. Usted dijo al principio algo de que el modo. Yo me Ah, qué buena herramienta es esta. Disculpe, A ver si aquí tengo internet. perdone que no le haya respondido directamente, no llega tarde. Vamos a ver. ¿Tú ya pagaste la...? ¿O no? No, está grabando. Aquí ve donde dice el modo donde ocurre el aprendizaje. Ah, ok. ¿Qué forma tiene mi máquina, Carlos? Gracias a Dios, ¿verdad? Eso está bueno. Ah, bueno, por aquí no... Debe ser la red. A ver, entonces aquí está esto que se llama el modo. Y ahí está el código. Entonces aquí dice que si se quiere registrar como profesor o si quiere registrar como estudiante, y esto también está para cualquier tipo de nivel, ¿no? Entonces, si uno se mete como estudiante, entonces aquí dice el código que se quiere unir, entonces ese es el código que yo les dije que tenía que apuntar. Entonces aquí están todos los datos y entonces ingresa, ahí voy a ingresar yo a... No veo, aquí... No, aquí me tiene que dar una opción que dice... Dale enter a ver si. Aquí está... Entrar. Sí. Entonces aquí está mi curso. Entonces aquí está mi curso. Ve, aquí tengo el de bioinformática y los de aquí de la facultad. Entonces uno ingresa al de bioinformática, entonces cuando ingrese, por ejemplo aquí está, yo puse ya en las clases la introducción, bueno aquí dice bienvenido, esta será nuestra herramienta interactiva. Y entonces aquí está la introducción y aquí está el tema 1 que vimos hoy, el tema 2 que vamos a ver mañana y el tema 3 no lo he colocado. Entonces tú puedes escribir cualquier comentario aquí y entonces puedes decir si se lo mandas a todo el curso o si lo mandas solo al profesor o si lo mandas solo a los estudiantes. Entonces cuando ingresen le va a aparecer esta pantalla. Por ejemplo aquí tengo mis cursos de inteligencia artificial. Entonces aquí ya les dije, por ejemplo, mira que tenemos examen el 31, que mañana tenemos una interacción, entonces le llega todo. Y entonces tengo las clases por aquí, ¿ves? Entonces aquí los estudiantes colocan sus avances y lo ve todo el mundo. Entonces creo que es una... Sí. Lo que pasa es que tiene más cosas, pero no ver está. Eso de inteligencia artificial a mí me parece muy importante porque cuando uno ya está perdiendo la natural, entonces a mí me gustaría tener unas clases de esas. Ay, bueno, pues creo que ahorita ya estamos muy avanzados en el semestre. Para el pero próximo. para el próximo semestre yo le En el aviso. próximo usted me avisa y yo tomo el curso, porque realmente sería bueno complementar la poca que uno ya tiene. El próximo semestre, porque ahorita ya el viernes el primer parcial y ya. Además yo no puedo con mucho, profe. Que los próximos Está bien. No, pues nos vemos mañana entonces a Está bien, profe, a las las 8. 8.